Durante mucho tiempo, educar se ha relacionado con entregar información, mantener el orden y a preparar a los niños para aquello que deberán hacer cuando sean adultos. Pero, ¿qué sucede con la vida que el niño está viviendo ahora? ¿Debe limitarse a escuchar, repetir o puede participar activamente en la construcción de su aprendizaje? John Dewey cuestionó una educación separada de la experiencia, de la comunidad y de los problemas reales. En esta cápsula reflexionaremos sobre cómo entiende Dewey la educación, cómo debería ser la relación pedagógica y de qué manera sus ideas pueden aplicarse concretamente en educación parvularia. ¿Quién fue John Dewey? Antes de explicar su pensamiento educativo, es necesario presentar brevemente a John Dewey. Fue un filósofo y educador estadounidense asociado al pragmatismo, corriente que relaciona el conocimiento con la experiencia, la acción y las consecuencias que las ideas tienen en la vida. Sus planteamientos adquirieron relevancia porque cuestionaron una enseñanza centrada principalmente en la memorización, en la transmisión de contenidos predeterminados y en la participación pasiva de los estudiantes. Dewey no buscaba eliminar los conocimientos escolares ni permitir que los niños hicieran cualquier cosa sin orientación. Su propuesta intentaba conectar los contenidos con las capacidades, los intereses y las experiencias de quienes aprenden. Su obra Democracia y Educación fue publicada originalmente en 1916. En ella desarrolla una filosofía de la educación vinculada con la experiencia, la comunicación, la vida social y la participación democrática. Aunque este libro fue publicado hace más de un siglo, sus preguntas siguen siendo actuales. ¿Para qué educamos? ¿Qué experiencias ofrecemos a los niños? ¿Qué participación tienen en sus propios aprendizajes? ¿Y qué tipo de comunidad construimos dentro del aula? El análisis de Vicky Hargreaves explica que Dewey buscaba formar personas reflexivas, críticas y socialmente comprometidas, en lugar de receptores pasivos de conocimiento ya establecidos. Por esto, su propuesta no puede reducirse a la frase aprender haciendo. Para Dewey, hacer algo se vuelve educativo cuando la acción se relaciona con la observación, la reflexión, la comunicación y la posibilidad de transformar lo que comprendemos. Para comprender por qué estas ideas siguen siendo importantes, debemos analizar primero qué entiende Dewey por educación. ¿Cómo entiende Dewey la educación? Para Dewey, la educación es una necesidad de la vida social, ya que cada generación necesita comunicar los siguientes como los conocimientos, hábitos, valores, formas de convivencia y maneras de comprender el mundo. Sin embargo, esta comunicación no ocurre solamente cuando una persona adulta explica los contenidos. Esto también se produce cuando los niños ya sea participan en actividades comunes, utilizan el lenguaje, colaboran, observan a otras personas y experimentan las consecuencias de sus propias acciones. Es por esto que la educación es un proceso profundamente social, ya que el niño aprende dentro de un ambiente compuesto por personas, objetos, costumbres, normas y formas de comunicación. Desde esta perspectiva, el niño no llega vacío a la sala, ya que llega con experiencias familiares, conocimientos cotidianos, intereses, emociones, preguntas y distintas maneras de relacionarse con los demás. La función de la educación no es solo ignorar estas experiencias, sino que conectarlas con nuevas situaciones que permitan ya sea ampliarlas y reconstruirlas. Hargreaves señala que las personas aprenden y crecen mediante sus experiencias e interacciones con los demás del mundo. Estas experiencias producen ideas y comprensiones que después influyen en la manera de enfrentar nuevas situaciones. Por ejemplo, un niño puede creer que todos los objetos grandes se hunden y que todos los objetos pequeños flotan. Al experimentar con una piedra pequeña, un recipiente de plástico grande, una hoja y una esponja, descubre que su explicación inicial no siempre funciona. Luego conversa con sus compañeros, compara los resultados y comienza a construir una explicación distinta a la que tenía. El aprendizaje aparece porque la experiencia le exige revisar lo que él pensaba. Para Dewey, la educación también implica el crecimiento. Este crecimiento no solo significa acumular información o avanzar de curso, significa más que nada desarrollar mayores capacidades para comprender, comunicarse, participar, resolver situaciones y continuar aprendiendo. Por eso, la educación no puede considerarse únicamente como una preparación hacia el futuro,
ya que los niños están viviendo una experiencia en el presente y tienen derecho a participar activamente de ella. Una experiencia educativa valiosa transforma la manera en que el niño observa el mundo y amplía sus posibilidades de actuar en situaciones posteriores. Más que nada podemos concluir que Dewey entiende la educación como un proceso ya sea social, activo y continuo, mediante el cual las personas reconstruyen su experiencia dentro de una comunidad. Pero reconocer la importancia de la experiencia no significa que cualquier actividad produzca necesariamente un aprendizaje profundo. ¿Cómo considera Dewey que debería ser la educación? Dewey cuestionó una educación basada en la repetición y la memorización de contenidos desconectados de la vida de los estudiantes. Sin embargo, también rechazó una interpretación extrema de la educación centrada en el niño, donde el adulto simplemente observa y sigue todos sus intereses sin orientación pedagógica. Para Dewey, los conocimientos siguen siendo importantes. La diferencia está en que deben relacionarse con situaciones significativas y con las capacidades de quienes aprenden. Esto quiere decir que una educación activa no consiste solamente en mantener a los niños ocupados, manipular material o realizar actividades entretenidas. Una acción se vuelve educativa cuando produce preguntas, permite observar consecuencias y conduce hacia nuevas formas de comprensión. Pensemos en una experiencia con semillas. Si los niños colocan tierra en un recipiente, plantan una semilla y la actividad termina allí, probablemente disfrutarán el momento, pero el aprendizaje puede quedar limitado. En cambio, la experiencia se profundiza cuando primero se expresan qué creen que necesita una planta, comparan sus hipótesis, plantan semillas en condiciones diferentes, observan durante varios días y registran los cambios mediante dibujos o fotografías. La actividad deja de ser una acción aislada y se convierte en un proceso de investigación. Según Hargreaves, la indagación comienza cuando aparece una necesidad, una duda o un problema. Después, los estudiantes intentan definirlo, formulando posibles explicaciones, ponen a prueba sus ideas y buscan soluciones. Este proceso puede adaptarse perfectamente en educación parvularia. Los niños no necesitan redactar hipótesis científicas, pueden expresarlas oralmente mediante dibujos, gestos, construcciones o elecciones entre diferentes alternativas. Dewey también otorga importancia a la relación entre acción y reflexión. El niño actúa sobre el entorno, pero también observa lo que esa acción produce. Si construye una torre y esta cae, puede comenzar nuevamente sin pensar demasiado. Pero si observa la base, compara el tamaño de los bloques, escucha ideas de otros niños y modifica su estrategia, comienza a reflexionar sobre su experiencia. La educadora puede favorecer este proceso mediante preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué creen que se cayó? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Cómo podemos comprobarlo? La educación debería organizar situaciones que despierten curiosidad y permitan utilizar conocimientos para comprender problemas reales. Esto no significa que la educadora nunca pueda explicar directamente. Hargreaves aclara que la enseñanza explica también que puede ser adecuada siempre que ayude a comprender una situación con sentido y no reemplace constantemente la participación del estudiante. En síntesis, para Dewey, la educación debería ser activa, reflexiva, social e intencionada. Debe conectar los contenidos con experiencias significativas y permitir que los niños investiguen, comuniquen y reconstruyan sus ideas. Hargreaves destaca que Dewey defendía el aprendizaje activo dentro de un ambiente estructurado por el docente y que la indagación supone definir problemas, formular hipótesis, poner a prueba ideas y revisar las explicaciones iniciales. Si estas experiencias necesitan planificación, pregunta y organización, entonces la función de la educadora no desaparece. Por lo contrario, se vuelve más compleja. Relación de docente con estudiante. En el pensamiento de Dewey, la relación pedagógica no sitúa al docente como una autoridad que posee todas estas respuestas y las transmite a estudiantes pasivos, pero tampoco presenta al docente como una persona que se mantiene al margen y deja que los niños aprendan por sí solos. La educadora tiene la responsabilidad de conocer al grupo, organizar el ambiente, seleccionar materiales, proponer problemas, formular preguntas y acompañar la reflexión. Hargreaves explica que los estudiantes deberían descubrir información mediante su propio esfuerzo, pero dentro de un ambiente estructurado por el docente.
La autoridad pedagógica, por lo tanto, no desaparece, cambia su forma de expresarse, ya que la educadora utiliza su conocimiento profesional para poder ampliar las posibilidades de participación infantil, no para sustituir permanentemente el pensamiento de los niños. Por ejemplo, imaginemos que los niños descubren que el agua de un recipiente disminuyó después de permanecer varias horas al sol. La educadora podría entregar inmediatamente una explicación sobre la evaporación. También podría ignorar la situación y esperar que los niños encuentren una respuesta por sí solos. Una mediación inspirada en Dewey sería detenerse frente al descubrimiento y preguntar: ¿qué creen que pasó? ¿Ocurrirá lo mismo en la sombra? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Después puede ofrecer distintos recipientes, ayudar a organizar la observación y registrar la idea del grupo. La educadora sigue tomando decisiones, pero sus decisiones buscan provocar pensamiento. El niño, por su parte, no es un receptor pasivo, ya que puede observar, proponer, experimentar, equivocarse, escuchar a otros y modificar sus explicaciones. Ser protagonista no significa decidir absolutamente todo ni realizar cualquier acción. Significa más que nada contar con oportunidades, ya sean reales, para intervenir en la experiencia y comprender el sentido de lo que se está haciendo. La comunicación también es fundamental. Al explicar una idea y escuchar otras perspectivas, los niños pueden reconocer que una situación admite distintas interpretaciones. Algarve señala que las actividades compartidas y la comunicación orientada a profundizar significados aumentan las posibilidades de aprendizaje. Esta dimensión social conecta con la educación con la democracia. En Democracia y en Educación, Dewey plantea que una sociedad democrática necesita comunicación, intereses compartidos y participación en experiencias comunes. En educación parvularia, la democracia puede comenzar con acciones cotidianas, escuchar a un compañero, proponer una solución, asumir responsabilidades o considerar las necesidades de otras personas. Por ejemplo, durante una construcción colectiva con bloques, los niños necesitan distribuir materiales, explicar sus ideas y resolver desacuerdos. La educadora no tiene que decidir toda la construcción, pero sí debe intervenir si es que algunos niños o niñas son excluidos, si existe agresión o si la participación es desigual. Puede ayudarle a describir el conflicto, escuchar diferentes puntos de vista y acordar una solución. Por lo tanto, la relación docente-estudiante propuesta por Dewey se basa en una mediación responsable, ya que la educadora orienta, organiza e incluye sin anular la iniciativa infantil. Estas ideas adquieren verdadero sentido cuando se traducen en experiencias concretas para niños y niñas del nivel de educación parvularia. John Dewey ve a las personas como agentes activos dentro de un mundo que constantemente está cambiando y considerando que la relación entre el ser humano y el entorno provoca un profundo impacto en su desarrollo, ya que la interacción con dicho entorno es esencial para generar aprendizaje en el ser humano. Centrándose más en una educación orientada hacia el estudiante, Dewey destacó la importancia de adaptar el proceso de enseñanza a las necesidades y experiencias individuales de los educandos. Debido a esto, Dewey sostiene que el verdadero aprendizaje proviene de experiencias significativas en las cuales los estudiantes participan activamente. Las ideas de John Dewey tienen una gran relación con la educación parvularia, ya que resalta la importancia de cómo el entorno genera un impacto en el desarrollo y cómo las experiencias que entrega deben ser significativas. Es decir, que el conocimiento se construye a partir de la experiencia, mediante la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la práctica y la resolución de problemas. Por lo tanto, la educadora o el educador no solo transmite información, sino que se convierte en un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando ambientes enriquecedores y significativos que promuevan la curiosidad, exploración, el descubrimiento y la participación activa, considerando que John Dewey también hace énfasis en las necesidades y experiencias individuales de cada estudiante. En la educación parvularia, esto se refleja en la planificación de experiencias de aprendizaje, considerando factores como el respeto y los ritmos de aprendizaje de cada niño y niña y necesidades educativas especiales e intereses. Un ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, resolver un problema en el aula, ya que si los juguetes o materiales se encuentran desordenados, la idea es poder darle un espacio a los niños para que propongan ideas y entre todos elijan una solución. Esta
Esta actividad refleja el enfoque de Dewey porque los niños participan en la resolución de un problema real de su entorno, expresando opiniones y escuchando la de los demás para llegar a un consenso y tomar una decisión en conjunto. Desarrollan la autonomía, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo mientras la educadora o educador guía el proceso y valora las ideas de cada uno. En la obra La escuela y sociedad, el autor afirma que la escuela puede convertirse en una comunidad en miniatura, una sociedad embrionaria. Esta idea implica que el aula debe permitir que los niños y niñas participen, colaboren y aprendan en conjunto con otras personas. Además, Dewey sostiene que la educación no es un asunto de decir y recibir información, sino un proceso activo y constructivo. Por lo tanto, el niño no debería limitarse a escuchar instrucciones o repetir contenidos, sino que debe explorar, preguntar, crear y construir sus aprendizajes. Finalmente, Dewey declara que existe una relación íntima y necesaria entre los procesos de la experiencia real y la educación. Sin embargo, esto no significa que cualquier actividad sea educativa. La experiencia debe contar con una intención pedagógica y la mediación de una educadora que acompañe el proceso. Hoy en día, en una educación parvularia cada vez más exigida por cumplir objetivos, evidenciar resultados y adelantar aprendizajes escolares, estamos generando experiencias que permitan a los niños y niñas explorar, participar y construir conocimientos, como proponía John Dewey, o estamos priorizando resultados, rutinas y prácticas pedagógicas rígidas por sobre su verdadero protagonismo.